Muy bien. Lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿cierto? Es la mitocondria. Eh, Estas son las partes de la mitocondria, ¿cierto? Para que nosotros la tengamos en cuenta. Eh, Básicamente, ¿cierto? Nosotros ya habíamos visto y ustedes ya tienen que reconocer cuál es la función de esta pequeñita, ¿cierto? Mm, y me van a explicar ustedes en este momento cuál sería la función de la mitocondria. ¿Cuál es? Los videos de las clases de clase pasada ya están ahí en YouTube para los que no pudieron estar, véanlo por favor. Respirar, listo. La mitocondria se encarga del proceso de respiración, listo. El proceso de respiración celular es el proceso por el cual, ¿qué pasa muchachos? Bueno, tiene que ver con la nutrición, ¿cierto? Pero el proceso de respiración es el proceso por el cual, dice acá Gabriel, se suministra gran parte de la energía. Ojo esto, no confundir, ojo, no confundir la respiración con que se produce oxígeno, ¿cierto? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Listo, bien. Sí, 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 se explotó el audio. A ver, lo que pasa es que tenía conectado un parlántico ahí, entonces ese fue el error. Bien, amigos, entonces lo importante es que ustedes comprendan que en este proceso de respiración lo que nosotros hacemos realmente es obtener energía. ¿Listo? Obtener energía. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, por ahí había alguien confundido que estaba escribiendo algo así como limpiar el aire. No pasa exactamente lo mismo, ¿listo? Eh, bueno, el que quiera entrar a la clase es bienvenido, ¿listo? Bienvenidos a nuestras clases. Todos los que quieran estar, con tal de que no interrumpan, pueden tener nuestra clase de biología. Bienvenidos sean, ¿listo? Ahora, ustedes ya saben que la producción de energía, ¿cierto? Se da de muchos procesos. Por ahí Emily nos escribía, claro, que tenía que ver con la nutrición, ¿cierto? Muy importante, por cierto. ¿Pero por qué tiene que ver con la nutrición? ¿Qué relación hay de esto, ¿cierto? De la mitocondria, de la respiración, uh, ¿cierto? De la nutrición, a la respiración, a la obtención de energía. ¿Qué es? A ver, ahí me escuchan mejor, ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan?
Voy a probar en que me escuchan mejor. Voy a probar con esto. Tengo. El micrófono acá. Ahí me escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Con este? ¿Me escuchan bien? ¿Mejor? ¿Mejoró el sonido? ¿Mejoró el sonido? Listo, entonces voy a dejar este sonido más bien, ¿listo? ¿Ahí escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Listo, entonces voy a hacer la explicación mejor con este micrófono, ¿listo? Mucho mejor para todos. Hasta ahí, bien, ¿listo? Bien, muchachos, entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Es comprender, digamos, este mecanismo, qué tiene que ver, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esta producción de energía con la nutrición como tal, ¿cierto? Entonces, eh, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, amigos míos, es que la mitocondria viene de un proceso celular o digamos que la explicación de la mitocondria viene de un proceso llamado los simbiosis. Si no estoy mal, la clase pasada yo había explicado el proceso de la endosimbiosis. ¿Alguien me lo puede volver a recordar? No, pero antes de hablar de la energía y todo eso, ¿alguien se acuerda qué es la endosimbiosis? Listo, entonces miremos. Busquemos acá a ver qué nos sale. Endosimbiosis. ¿Listo? Entonces miren acá, muchachos. La endosimbiosis es este proceso que ustedes están viendo en pantalla. ¿Listo? Chan, chan, chan. Ya lo amplío. ¿Listo? Entonces, mire, la endosimbiosis es una teoría que dice que, presten acá atención. Miren acá esta célula, esto que estoy haciéndole acá el movimiento con el mouse, vendría siendo una célula. Y esta sería una mucho más pequeñita. Entonces se supone que en este proceso de simbiosis, esta célula grande se intentó comer a una chiquitica, pero esta logró sobrevivir al interior de la célula, ¿sí? Dando origen a, a la célula eucariota, ¿cierto? Recuerden que la célula eucariota es aquella que tiene una gran cantidad de organelos celulares, ¿cierto? Y otra célula procariota, que tiene muy pocos organelos celulares y además no tiene núcleo. ¿Listo? En este caso estamos hablando de las células eucariotas, que son las que nosotros tenemos, ¿cierto? Las células eucariotas son las que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, una de las teorías nos dice que esta pequeñita mitocondria era una bacteria, ¿cierto? Y esta se la comió otra célula más grande y la mitocondria logró sobrevivir. Pruebas de ello. Esta tiene su propia membranita que la recubre. Lo más importante, tiene su propio material genético, pero ojo, esta no tiene núcleo. Esta no tiene núcleo, ¿sí? Entonces, eh, como tiene núcleo, podríamos decir que era una célula procariota cuando estaba fuera de la célula eucariota, pero se unió a esta. ¿Listo? Eh, las mitocondrias sí podrían sobrevivir por sí mismas, pueden producir su propio ATP y
tienen su material genético, entre ellas se pueden reproducir, ¿sí? Ahora, ¿qué necesita la mitocondria para producir energía? ¿Cuáles son las dos cosas, los requisitos, mejor dicho, que necesita para producir energía? ¿Cuáles son? Glucosa, nos dice Franco, muy bien, excelente. Y, ¿qué más necesitan? Glucosa y... ¿Nadie más? Solo Franco estuvo ahí. Y oxígeno, bien. Dice ahí Santi Aguilar, excelente. Excelente. ¿Listo? Entonces, necesita glucosa y oxígeno principalmente. ¿Listo? Como nosotros ya hemos visto en varias ocasiones, para la respiración se degrada esta glucosa, ¿cierto? A partir del oxígeno, acá dentro de la mitocondria, y se produce el AT, ¿cierto? Que el ATP no es más que nuestra forma de energía química, ¿listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna otra? ¿No? ¿Todo bien? ¿Puede ocurrir que no pueda sobrevivir? No, las mitocondrias, digamos que es muy fácil que sobrevivan, sobre todo estando al interior de nuestro cuerpo, ¿listo? O sea, cuando están al interior de nuestras células, pues digamos, tener los nutrientes necesarios. ¿Cuándo empieza a fallar una mitocondria realmente? Y que sería muy grave, ¿no? Además, y es cuando no se reciben los nutrientes necesarios. Recuerden que hay una relación. ¿Cómo nosotros obtenemos la glucosa necesaria para la mitocondria? Comiendo, ¿sí? Nosotros necesitamos comer para obtener glucosa. Esa glucosa degrada y llega a todas las células de nuestro cuerpo. Por nuestros pulmones sucede otro proceso y es que nosotros inhalamos oxígeno y ese oxígeno, ¿cierto? Se va por por todas las células del cuerpo, llega hasta todas las células del cuerpo. Y entonces me pregunta Samuel Moreno, profe, ¿qué pasa si no llegara? Pues, ¿qué pasaría si no llegara? Que ya no puedes producir ATP y toda la célula se va a empezar a morir. Y si esa célula muere y la de al lado tampoco puede producir energía, muere también, y la otra muere, y la otra muere, y empiezan a morir los tejidos y después mueren los órganos. Es gravísimo. Por eso, si uno deja de respirar, ¿qué pasa cuando uno deja de respirar? Que la mitocondria no está produciendo ATP. Y cuando tú dejas de respirar, mueres. Es decir, cuando tú te estás ahogando, el problema no es de los pulmones nomás, sino el problema es de la mitocondria que no está produciendo ATP. Cuando tú te estás ahogando, lo que está pasando es que tú no puedes recibir energía porque la mitocondria está fallando. Algo le está pasando y está produciendo energía. Puede ser que le falte oxígeno, que le falte glucosa, que le falte, ¿cierto? Alguna componente necesario para hacer el proceso de respiración, ¿cierto? Paul Franco me pregunta, ¿cuántas células tienen las grandes? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo así, papá? ¿Cuáles grandes? ¿Qué son las grandes? ¿A qué te refieres con grandes? Me dice Schneider, pero cualquier comida, obviamente hay comida que brinda mayor glucosa que otra. Si tú te estás comiendo unos Doritos, gaseosas, vas a tener grandes cantidades de glucosa, pero muy pocos nutrientes. Bueno, sobre todo con la gaseosa, pero no van a ser los nutrientes necesarios. Ah, ya. Me pregunta, ¿cuántas células pueden tragar las células grandes? No, eso fue una teoría de hace millones de años, bueno, miles de años más bien, ¿cierto?
en las cuales las primeras células empezaron a tragar otras. No podemos saber a ciencia cierta cuántos se pudieron haber tragado. Eso pasa en nuestro cuerpo. Nuestras células del sistema de defensa, se comen muchas otras, ¿cierto? Y pueden ser millones de células que se comen al día. Por ejemplo, si nos ataca un virus como el COVID-19, muchas de nuestras células se intentarán comer esos, ¿cierto? Y así podrán regularla, ¿cierto? Como en la serie, claro. En la serie que nosotros veíamos en el sábado, ¿cierto? Veíamos que los monocitos se comían las células invasoras para capturar su material genético, ¿cierto? Acá está Khaled, amigo Khaled, bienvenido a mi clase otra vez, siempre serás por siempre mi estudiante. Khaled me pregunta, profe, si la glucosa llega, pero en cantidades muy elevadas, eso depende de lo que tú alimentes, de lo que tú comas, eso depende, ¿cierto? Ahora, nosotros, por ejemplo, algunos de ustedes seguramente, cuando va al médico le hacen exámenes de sangre y le dicen es que usted tiene el azúcar alta o el azúcar baja o etcétera. ¿Eso de qué depende? Eso va a depender de las hormonas que le regulen el azúcar en el cuerpo. ¿Cuál es el azúcar? La glucosa, ¿sí? ¿Eso tiene que ver con el asma? Claro que sí, digamos, las personas con asma, el problema no es tanto la glucosa, sino más bien el oxígeno. No van a poder ingresar a su cuerpo grandes cantidades de oxígeno, en consecuencia, digamos que van a tener un problema respiratorio grave, y es que no llega el oxígeno con la misma cantidad, ¿cierto? Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Como le pasó alguna vez a nuestro compañero Gabriel, ¿cierto? Hernández. Los ataques de asma, quiere decir, se cierra la vía respiratoria y en el cuerpo, al cuerpo más bien, no está entrando el oxígeno necesario para que llegue hasta las mitocondrias, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice Samuel Moreno, como el COVID-19. ¿Qué es lo que pasa con el COVID-19? Con el COVID-19, con las gripas en general, digamos, todos los virus tipo coronavirus, que no solo es este, sino hay millones de coronavirus, y con los virus que se llaman influenza, esos, tanto el coronavirus como la influenza, generan resfriados y gripas. Y el resfriado y la gripa son afecciones al sistema respiratorio, ¿sí? Y como son virus, ¿qué hacen los virus? Recuerden, por favor, hagan memoria a la serie que nosotros veíamos de Hataraku Saibou. Les voy a buscar acá una imagen. Quedan 10 minuticos para que se corte el video. Muchachos, nos volvemos a conectar, ¿listo? Con el mismo ID. Entonces, miremos. Entonces, acá yo voy a escribir Hataraku Saibou. Virus, ponga virus, a ver qué nos sale. ¿Cierto? ¿La sal tiene glucosa? No, la sal es un mineral. ¿Sí? Es cloruro de sodio. No tiene glucosa. No es solo eso. Y no se regula, ¿no? Hay unos que piensan que, ay, se me fue la mano en sal, le voy a echar un poquito de azúcar para que se regule. No, le está haciendo daño al... No, esto no es cáncer. Este está... Ah, no, mentiras. Alguien escribió, este no es el cáncer era diferente. Recuerden que era diferente. ¿Sí? Uy, me dice Hernández un datazo que ya salió la segunda parte. Confirmadísimo, confirmadísimo, ¿ya salió? Ah, bueno, Tibata es nuevo, perdón a los chicos nuevos. Esta es una serie que está en Netflix, que se llama Hataraku Saibou. Acá arriba, miren el mouse, aparece el nombre. Hataraku Saibou, o en Netflix aparece como Cells at Work. Si quieren verla, es una serie muy buena, explica la función del cuerpo. Invitadísimos a verla. Esta es la influenza, este es el virus de la gripa. ¿Listo? Les voy a escribir el nombre, a los que la quieran ver, se las voy a escribir como aparecen en Netflix, ¿listo? Cells at Work. ¿Listo? Esperemos que no la hayan quitado de Netflix, no creo, pero pues bueno. ¿Qué tiene más glucosa? Me preguntan acá.
Profe, me tengo que ir a mi clase virtual. Gracias, Khaled. Te esperamos en la próxima. ¿Qué tiene más glucosa, una fruta o una gaseosa? Uf, la gaseosa tiene demasiada cantidad de azúcar. Y el azúcar de las frutas se puede volver glucosa, básicamente es un azúcar que se llama fructosa. ¿Listo? Entonces, miren qué pasa con un virus. Como ustedes están viendo acá, eh, esta celulita, ¿cierto? Esta fue una serie que vimos el año pasado y muestra como personajes las células, ¿cierto? El azúcar de la fruta no es natural, claro, pues la glucosa en sí misma es natural, así sea la de una gaseosa, pues es glucosa. Pero, pero hay diferentes tipos de azúcares. El de la fruta se llama fructosa. Fructosa, ¿listo? Bueno, Hernández me dice cómo se describe, me imagino que cómo se ve un virus tipo A en la vida real. Miren la forma que tiene acá el virus en la carta. Más o menos así es el virus. Intentan... bueno, me preguntan acá, ¿y los endulzantes? No, los endulzantes ya son otra cosa. Sí, endulzantes ya son artificiales y dan la sensación en la lengua. Por ejemplo, si ustedes mordieran una papa, ¿a ustedes les sabe dulce? Pues no, pero la papa tiene una gran cantidad de glucosa. Profe, pero ¿cómo así que glucosa y no se siente dulce? No, porque es que nosotros sentimos dulce, es en la lengua. Al interior del cuerpo es donde se desata todo el azúcar y la papa es extremadamente dulce. Una persona que tenga problemas de azúcar, pues no puede comer papas. Así de sencillo, porque le haría mucho daño. ¿Listo? Entonces miren esto, acá rápidamente para explicarlo del virus. Como ustedes ven, esta celulita pues, parece un zombie. ¿Qué quiere decir? Que el virus la infectó, ¿cierto? Y como los virus no se pueden reproducir por mismos, lo que hizo fue causar un daño en esta celulita, ¿cierto? Y prácticamente la dañó. Esta célula muere, esta célula ya muere, tristemente. ¿Qué es lo que pasa con el COVID-19 y con todos los virus de gripa? Cuando nosotros nos da un problema de gripa, lo que están intentando hacer los virus es invadir todos nuestros pulmones, ¿cierto? Todas las células de los pulmones para que ellas se puedan reproducir en estas mismas, ¿cierto? Y así van matando células y por eso es que las personas pueden morir. No solo con el COVID-19, sino cuando usted le da cualquier gripa, usted debe tener unos cuidados tremendos, porque en el momento que usted se descuide, ¿cierto? En el momento que usted se descuide, eh, el virus se puede reproducir hartísimo, ¿cierto? Pero el virus afecta a todas las células, no, no. Los virus son específicos, muchachos. Los virus son específicos, digamos, por ejemplo, los virus de gripa atacan a las células de los pulmones. Si nosotros hablamos del VIH, que después se vuelve SIDA, ataca solo a algunos glóbulos blancos, por ejemplo, a los neutrófilos, como el que aparece en este momento en pantalla. Bueno, este es un linfocito, el que aparece en pantalla. El neutrófilo es el agonista, que es todo blanquito. A ellos les puede hacer daño, ¿sí? Profe, porque el linfocito H0 no tiene la capacidad de luchar contra el virus. Sí tiene la capacidad, por supuesto que sí. Recuerden que, ver, lo que está pasando ahorita con el COVID-19 es algo de cuidado, sí, pero se ha curado, de los infectados, se ha curado el 90% de personas. A nivel mundial, estamos hablando de 3 millones de contagiados, ¿sí? Estamos hablando de 3 millones de contagiados. Entonces, vamos a tomarlo con calma y nos vamos a cuidar. Eso es lo importante, que nosotros nos cuidemos para que nuestro sistema de defensa esté fuerte y cuando nos ataque un virus, tengamos el sistema de defensa súper bien. ¿Hasta ahí todo bien? No, eso de los zombies no es cierto. Me preguntan que si el riesgo es de volverse zombie con la cura del coronavirus, pues no.
Chicos, les voy a decir una cosa. Para el coronavirus no hay una cura como tal y no puede haberla. No puede haberla. ¿Saben por qué? Porque los virus recambian su material genético. Entonces, digamos, por ejemplo, el virus que apareció en Wuhan, ¿cierto? El virus que apareció en Wuhan ya no es el mismo que está acá en Colombia, sino que su material genético, su ADN, ya fue cambiando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo tiene que crear el sistema de defensa para eso. Entonces me dicen acá, no, ¿cómo así? ¿Cuarentena para toda la vida? No, ¿la cuarentena para qué es? Para que el sistema de salud no colapse, pero eso es la cuarentena. Pero lo que va a pasar sin duda alguna es que probablemente en un par de años nos dé este tipo de virus. Eso casi siempre pasa, no se asusten muchachos, no los digo por asustar, no digo, si a alguien le da coronavirus, pues no va a morir. Recuerden lo que acabo de decir, el 90% de personas se han curado. No tengan miedo, tranquilos. ¿Listo? Ustedes son niños, entonces su sistema de defensa tiene que estar bien fuerte. ¿Qué tienen que hacer? Comer verduras, comer saludable, dejar de comer tanta chatarra y reír mucho. Recuerden, en la serie nos decían que si nosotros reíamos también producíamos unas células que se llaman Natural Killers o NK, pues va a estar siempre. Ahora, ya cuando se reactive todo normal, el virus va a estar latente también, pero nosotros ya vamos a tener un sistema de defensa fuerte, ¿sí? Vamos a tener un sistema de defensa fuerte. Dicen acá, profe, al coronavirus lo y se les escapó el laboratorio en China. Hay un montón de teorías. Ninguna de estas ha sido comprobada, ¿sí? Ninguna de estas ha sido comprobada. Entonces, digamos que no se sabe. Yo tengo un par de teorías que las hablaremos en su momento cuando hablemos de reproducción, ¿sí? Ya saben, si se acaba, si se corta la clase, nos volvemos a conectar, muchachos. ¿Listo? Yo también creo en una teoría muy interesante, pero la hablaremos en su momento, ¿listo? Cuando volvamos, seguimos hablando ya como tal de la mitocondria, ¿listo, muchachos? Y voy a hablar un poco del cloroplasto, que si no lo hemos tocado mucho.